Bueno, hermanos, damos gracias a Dios por la oportunidad de traer su palabra en esta mañana, de ocupar este lugar para escuchar lo que Dios nos tiene que decir como parte de su pueblo. En Segunda de Pedro, en el capítulo 3, donde tuvimos la lectura devocional, Segunda Carta de Pedro, capítulo 3, donde leímos, vamos a leer solamente dos versículos, el verso 3 y verso 4, que dicen de la siguiente manera: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Con esta serie, señales proféticas, continuamos en el mensaje de hoy que hemos titulado burladores. Padre, gracias por usar este lugar para traer tu preciosa palabra. Habla a nuestras vidas, Señor. Danos un espíritu receptivo a tus verdades y un corazón obediente para aplicarlas a nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, Jesucristo va a regresar. Él dijo: vendré otra vez. Podemos creerle. A lo largo de los siglos, la realidad de esta maravillosa promesa ha conformado el meollo de la expectativa cristiana. Para aquellos que amamos a Dios, nuestra esperanza no está en nada humano. Nuestra fe descansa absoluta y totalmente sobre la roca inconmovible de los siglos, que es el Señor Jesucristo. Y el regreso, por segunda vez, que prometió. Esa es la bendita esperanza de la iglesia. Este es nuestro máximo anhelo. Es el clima de la historia salvadora. Un tiempo de redención para los creyentes. Un momento de juicio divino sobre los incrédulos. También marca el comienzo del reino terrenal de Jesucristo, como se nos describe en Apocalipsis capítulo 20. Durante el cual también dice la Biblia que aquellos que somos sus hijos reinaremos con Él. Tenemos entonces la esperanza de la resurrección física corporal, la esperanza de la recompensa espiritual. Por primera vez vamos a experimentar un sistema mundial totalmente justo. Todo esto está vinculado al regreso del Señor. Esa es, repito, nuestra gran esperanza. Ahora, no es de asombrarse entonces que sea esta verdad tan atacada, tan negada por muchas personas. Especialmente el pasaje, los versículos que leímos. Aquí Pedro nos advierte de parte de Dios que en los postreros días vendrán personas que se van a burlar de esta esperanza. Quiero que meditemos en esta señal y lo vamos a hacer compartiendo varias ideas. La primera es que su llegada es segura. O sea, la llegada de los burladores es segura. Dice el verso 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días, ¿qué? Vendrán. Aquí hay seguridad. No es un tal vez, no es un quizás, es seguro. Van a venir burladores. A lo largo de la historia, falsos maestros han estado tratando de intimidar a los fieles. Lo vimos en el sermón anterior, cuando hablamos de la apostasía. Y muchas veces estos falsos maestros agregan a su conducta rebelde y apóstata las burlas, el menosprecio sarcástico de la esperanza del regreso de Jesucristo. Yo he dicho en otras oportunidades que usted lo único que tiene que hacer es examinar allí
YouTube para que vea cómo el arrebatamiento de la iglesia es atacado por incrédulos y por creyentes. Cada vez que yo leo esto me consuelo y la cantidad de mentiras que se dicen acerca de la esperanza bienaventurada. Mentiras que cuando uno estudia la palabra y las evidencias históricas quedan al descubierto. Como por ejemplo que el regreso o la doctrina del rapto, como le llaman ellos, secreto, es una enseñanza contemporánea que comenzó con John Darby, que lo heredó de un sacerdote católico. Cosas falsas. Yo creo en el arrebatamiento de la iglesia porque la Biblia lo dice. Al menos 3 pasajes de la Biblia lo mencionan. Es el regreso del Señor por la iglesia y después de 7 años vendrá con la iglesia. Ahora hay personas que se burlan del arrebatamiento de la iglesia. Hay predicadores muy carismáticos y seguidos por miles y miles de personas que no lo mencionan, como tampoco mencionan el infierno. Usted puede estar meses tratando de escuchar estas dos verdades en muchos de estos mensajes o masajes para que se percate de la ausencia de estas verdades. Porque de la manera que no creen que va a regresar por segunda vez o no de manera inminente, tampoco mencionan el infierno. ¿Por qué? Porque la gente necesita cosas positivas. ¿Por qué hay tantas cosas negativas en nuestro mundo de hoy que la gente necesita escuchar cosas que le levanten el espíritu? Bueno, el mensaje de Dios es esperanzador, gozoso, levanta el espíritu. Es más, no lo levanta, lo resucita de la muerte espiritual a la vida. Pero usted no puede mutilar la Biblia. Y no con verdades tan esenciales como el regreso de Jesucristo, que es la segunda doctrina después de la salvación más mencionada en la Biblia, y el infierno, que por desagradable que a algunos les parezca, el Señor Jesucristo habló muchísimo más de él que de cualquier otra cosa. O sea, tú no puedes tapar la verdad a costa del amor. La gente de hoy y el hombre a lo largo de la historia siempre ha necesitado la verdad del Evangelio, porque ese es el único remedio para nosotros. Para el hombre pecador no hay otra esperanza fuera de Dios. Sin embargo, hoy muchos atacan, se burlan, los he visto en los videos, de la doctrina del regreso del Señor. Otros ni la mencionan. Creen que llegaron aquí para quedarse. Y lo asombroso de todo esto es la indiferencia de muchos cristianos sobre este tema. Miren, hermano, hay que ser un necio en toda la extensión de la palabra para no darse cuenta que este mundo se está destruyendo. Los cristianos sabemos de qué se trata, porque la Biblia nos advierte. Isaías dice que la tierra se sacudiría como un borracho y que sería removida como una choza. Hermanos, hoy moral, espiritual y físicamente el mundo se sacude y se mueve como una endeble choza. Y la gente sigue sin querer ver. Todas las semanas escuchamos noticias terribles. Y las nuevas dejan pequeñas a las pasadas. ¿A usted no le dice nada? ¿Será que su discernimiento espiritual es tan escaso que ha perdido la capacidad para ver y para oír? ¿Sabe que va a llover porque el tiempo se nubla? ¿Ve las nubes oscuras en el cielo, amenaza de lluvia, y no es capaz de distinguir las señales de los tiempos? El objetivo de mirarlas es estar conscientes que nuestro Señor viene y llegará el día en que estaremos para siempre con Él. Como decía la alabanza, lo que hemos estado esperando siempre. Pero este tema es atacado.
Yo no sé qué hacen esas personas con verdades como estas. Primera a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, verso 17. Aquí yo cada vez que leo este verso veo a un hombre de Dios esperando que iba a estar vivo cuando Cristo regresaba. Pablo no estaba loco, no era un demente, no estaba senil, era un hombre inspirado por el Espíritu Santo y él creía como tal en la inminente venida de Jesucristo. ¿Qué quiere decir inminente? Que puede ocurrir en cualquier momento, podía ocurrir en los tiempos de Pablo, lo esperaba, consideraba la posibilidad de estar vivo cuando pasara, pero también estaba preparado para que el Señor se tardara. Y esa es la inminencia. Él dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Mire lo que dice ahí. O sea, él pensaba estar vivo cuando esto pasara. Y esta opinión era probablemente la que tenían todos los discípulos. Esto no me suena a un concepto de una venida distante, opaca. Sí, algún día. Lo tengo que mencionar porque la Biblia lo menciona, pero no, ¿por qué voy a predicar de eso? Es más, ¿para qué voy a hablar del libro de Apocalipsis? Porque en el libro de Apocalipsis hay esperanza. Porque en el libro de Apocalipsis hay promesas de bienaventuranza para aquellos que la leen, lo leen y lo entienden. Pablo esperaba el regreso de su Señor en cualquier momento. Sin embargo, había gente en los tiempos de Pablo, de Pedro y de nuestros días atacando esta gloriosa verdad. Al parecer, algunos cristianos en los tiempos de Pedro, en los que escribió estas cartas, estaban comenzando a dudar de que Cristo regresara algún día. Bueno, probablemente alguien en algún punto del camino duda y dice, pero es que llevan tanto tiempo diciéndolo. Bueno, como vamos a ver, la burla era, todo está igual. El punto es, no solo lo que dice, sino quién lo ha dicho. Si tú no crees que es real, entonces mira, ¿qué haces aquí? No puedes creer absolutamente nada de ese Dios, ni confiar absolutamente nada en su palabra. A ellos les preocupaba que su esperanza no fuera tan segura como habían creído al principio. Los falsos maestros, desde luego, se apresuraron a sacar provecho de estos temores y comenzaron a sembrar dudas. Y comenzaron a alimentar ansiedad apocalíptica. Pedro comenzó a recordarles que sabían, fíjense lo que dice ahí, primero esto. La frase primero esto no se refiere a secuencia cronológica, sino más bien a prioridad máxima. Y antes de desarrollar sus argumentos opuestos, el objetivo principal del apóstol fue advertir a sus lectores acerca de las tácticas de estos falsos maestros que estaban negando resueltamente el regreso de Cristo. Y aunque Pedro dice esta advertencia acerca de los burladores como una profecía, en pocos años, la primera marejada de burlones empezó a llegar a la escena. De hecho, puede ser que la breve carta de Judas, escrita apenas unos años más tarde, en realidad lo que estaba citando era la profecía de Pedro, como que ya había comenzado a cumplirse. En el libro de Judas, que es un solo capítulo, en el verso del 17 al 19 dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones,
los sensuales, los que no tienen el espíritu, o sea, gente incrédula dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. El apóstol continúa mencionando una expresión que ya hablamos de ella en el mensaje anterior y explicamos lo que significaba, que era la expresión postreros días. Una frase que dijimos se refiere a todo el tiempo entre la primera y la segunda venida de Jesucristo. En todo este tiempo vendrán burladores, gente que va a tratar de socavar la confianza en el seguro regreso de Cristo. Vendrán, es la palabra griega erkomai. Esta palabra no limita las actividades de estos burladores a algún día futuro lejano. Está asegurando su presencia dentro de la esfera o el tiempo de la iglesia. Siempre han habido gente que se ha burlado del juicio y de la liberación. Pero lo que advierte Judas y advierte Pedro es que esto se intensificará en los tiempos finales. Porque el diablo no quiere que la gente crea en la verdad. A él no le interesa combatir lo que es mentira, que muchas veces se presentan como medias verdades. Se adornan con elementos espirituales para que la gente no se sienta amenazado y se lo trague. Pero él sí tiene un interés muy especial en atacar la verdad, en oscurecer la verdad, en diluir la verdad, en que la gente ignore la realidad para que no se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Él dice, van a venir, tenlo por seguro, gente que se va a reír de la verdad. Burlas sin sentidos. Y los argumentos que esgrimen no son ni sanos ni lógicos. Más bien es una forma despiadada de intimidación que ridiculiza a los cristianos llenos de esperanza como individuos tontos y mal informados. Por eso me molesta tanto cuando veo a algunos cristianos y algunos de la sana doctrina dedicando tiempo a combatir la esperanza bienaventurada. Muchos de ellos son expertos en combatir falsedades, falsos profetas, herejías. Muy bien, yo entiendo que debemos defender ardientemente la verdad. Pero ¿cómo se les ocurre en el mismo paquete meter una verdad gloriosa como el regreso del Señor? El arrebatamiento de la iglesia. Como si ellos fueran los expertos en el tema. Yo siempre he dicho, no soy dogmático en los temas escatológicos. Yo creo que lo esencial es creer que Cristo va a regresar físicamente, porque lo prometió. Los detalles a veces podemos discrepar, pero Dios nos guarde de considerar a hermanos que no creen alguna de las cosas que nosotros creemos como que están perdidos, como que son unos tontos, como que están mal informados. Pero la realidad es que quien gana en todo esto es el diablo. El concepto de inminencia está sostenido en todo el Nuevo Testamento. La realidad de que Cristo va a venir por la iglesia se enseña claramente en 1 de Tesalonicenses capítulo 4. 1 Corintios capítulo 15. Juan capítulo 14 del 1 al 3. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Más claro, ni el agua. Pero hay gente que se burla. Algunos, pocas veces me pongo a escuchar algunos de estos videos, pero a veces veo algunos de estos videos por pastores que hablan y todo lo que presentan son argumentos puramente humanos. Hay poca evidencia bíblica. Yo siempre he dicho, tus opiniones son tus opiniones. Las mías son opiniones personales. Hay asuntos en los que vamos a discrepar. Por eso lo decía antes de comenzar la clase de la escuela dominical. Podemos participar
el viernes participan en los estudios bíblicos. Pero enfoquémonos en los temas de la palabra. Aquellas cosas que han sido motivo de debate y de opinión no pasan de ser opiniones. Cuidado en el preciso momento en que queremos igualarla a la altura de la palabra. Al final, las opiniones humanas son puras opiniones. Dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Fíjense que la mayoría de estos debates se forman en cosas que no son bíblicas o no están con claridad en la Biblia. Ahí cada uno tiene derecho a opinar lo que se le ocurra. Pero no podemos irnos fuera de la Biblia en las verdades que están claramente reveladas. Y muchos de estos maestros falsos lo que hacen es que combaten la verdad gloriosa de que Cristo va a regresar. ¿Y qué le dejan a la gente? Le matan la esperanza. Porque mi esperanza no está en nada humano. Cada día vivo más convencido que el hombre no puede darle al hombre lo que solo Dios puede dar. Y que por muy malas que se estén poniendo las cosas aquí, lo mejor está por venir. Nuestra esperanza está en el Dios que nos salvó y que dijo, voy a regresar. Por eso la gente hoy tiene tanto interés en destruir la verdad. Segundo, estos burladores estarán caracterizados por su inmoralidad. El verso 3 dice, andando según sus propias concupiscencias. Que lo admitan o no, la inmoralidad es la verdadera razón por la que los burladores niegan la segunda venida de Cristo. La palabra traducida andando es una forma de verbo poreumai que literalmente significa viajar o ir. Bueno, alguno puede que no crea en el rapto, ya lo dije, no por eso deja de ser cristiano. Pero si no cree en el regreso del Señor de una manera física, entonces es un falso maestro. Ahí sí hay un problema ya, grande. Y lo que está detrás de esa conducta es una vida impía, inmoral. En cuanto a los falsos maestros, sus estilos de vida se conforman o se enfocan en sus propias concupiscencias. Por tanto, al negar que Cristo va a regresar, están tratando de evadir la retribución divina. Uno que no crea que Cristo va a regresar por segunda vez, probablemente también va a negar que hay un infierno. Entonces, ¿cuál es el punto? Bueno, que no va a haber retribución. Quieren la libertad para ir detrás de todo tipo de placeres lujuriosos, sin ningún tipo de temor al castigo futuro. Si no hay infierno es porque no hay Dios tampoco, y no, al menos no un Dios justo y santo. Y es un Dios mentiroso porque entonces dijo algo que no va a ocurrir. Y si el Dios que ellos creen es así, no le van a tener que dar cuenta. No le van a tener que rendir por sus acciones pecaminosas. Pero al menos puedo decirles que ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia nos va a juzgar. Los cristianos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo y los impíos al juicio ante el gran trono blanco. Hay Dios y hay juicio. De la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Hay juicio. Y no me venga con el cuento de que usted ama a alguien y no es capaz de advertirle de esta realidad con amor, pero con la verdad en la mano. Porque de lo contrario no va a entender que es un pecador condenado al infierno y que Dios le va a juzgar. No va a entender que un día el Señor va a venir y va a poner las cosas como deben estar por primera vez en la historia humana. No van a entender que el Señor va a venir y nos ha prometido un lugar donde no habrá más llanto ni dolor. ¿Por qué? Porque el Señor va a erradicar todas esas cosas que producen el sufrimiento humano.
y que si la podemos resumir en una palabra es la palabra pecado. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué lloramos? ¿Por qué morimos? Porque somos pecadores. La paga del pecado es muerte. Ese es nuestro principal enemigo. No importa la máscara que use, ni la manera como se exprese, nuestro enemigo es el pecado. El diablo, que la Biblia habla de él como el ladrón que vino a matar y a destruir. Al final solo tenemos un problema y es el pecado, que se puede expresar en un país democrático como Estados Unidos con gente que la libertad la convierte en el libertinaje, corriendo detrás de toda actividad inmoral e indecente. Gobiernos que aprueban leyes en contra de la palabra de Dios, que a lo bueno dicen malo y a lo malo bueno, a la luz tiniebla y a las tinieblas luz, donde enfocan su conducta en el relativismo y en las opiniones de cada ser humano. ¡Qué grave error! ¿Es Estados Unidos de América un país realmente libre? Por favor, antes que se desboque a pensar políticamente, la invitación con esta pregunta no es pensar políticamente, es pensar espiritualmente. No es un país libre. Porque para que una persona sea libre, de verdad, tiene que conocer a Jesucristo. Por eso es que el cristianismo es una fe que se puede vivir en cualquier país del mundo. Y en cualquier circunstancia, por difícil que sea. Es más, puedes estar detrás de la reja y ser un hombre libre. ¿Cuántas personas no han conocido el evangelio en cárceles, cumpliendo una sentencia de cadena perpetua y se convirtieron, el Señor los transformó y son gente libre? Pablo y Silas estaban en un calabozo oscuro y eran hombres libres. ¿Se dan cuenta? Y ahora me maravillo cómo hay tantos cristianos que se han mareado tanto, perdiendo el enfoque, corriendo tras la libertad humana. Conozco algunos que en Cuba eran creyentes y aquí no lo son. Aquí son más políticos que cualquier otra cosa. Se han olvidado de que tú puedes vivir en un sistema democrático y ser un esclavo del pecado. Es una máscara, pero el enemigo es el pecado. Ayer tenemos lo que sucedió en Afganistán. ¿Por qué esa gente actúa como actúa? Porque están ciegos por el diablo. Están endurecidos por el pecado. Porque cuando tú abrazas una religión vacía y fanática y tienes un corazón endurecido y no tienes capacidad espiritual para ver, esa mezcla es siempre letal. Son así porque tienen una religión pero no tienen un Salvador. Y lo que ellos hacen hoy de una manera extrema y diabólica, muchos religiosos lo hicieron en otro tiempo. Porque no es una religión, es tener al Salvador, es el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Porque Él es la única esperanza, el único remedio. Me va a oír decir esto aquí 1000 veces, hasta que ya no tenga fuerzas o Dios me lleve. No tengo otro mensaje. Si buscas otros, entonces estás escuchando al hombre equivocado. Estos falsos maestros quieren negar la verdad de un Dios que va a hacer juicio. Estos falsos maestros tienen argumentos como este, verso 4, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Es una pregunta llena de burla, de sarcasmo. ¿No le parece familiar? ¿No la ha escuchado alguna vez? Yo he conocido cristianos que
cuando le están hablando a alguien de Jesucristo y le comienzan a tocar el tema del regreso de Jesús, y lo pueden hacer de esta manera. Le estás predicando a alguien y de pronto te dice, mira, yo creo en Dios y me gusta la Biblia, las iglesias, pero eso de que Dios va a venir y que al final vamos a vivir aquí, bueno, como lo presentan algunas sectas, ¿no? No, porque yo conozco gente de tal religión o de tal secta que me dicen eso, qué tontería. Cuando usted escucha eso, sabe que lo que predica esa secta es falso, pero no se puede quedar callado. Es como si le dice, ¿sabe lo que es creer que los muertos van a resucitar? ¿Qué haces? Sí, lo sé. Eso es la respuesta. Sí, lo sé. Sé lo que es creer que los muertos van a resucitar, porque yo lo creo. Creo que Dios va a regresar y va a hacer juicio. Lo creo. Porque si yo no creo eso, no creo lo que dice la Biblia. No tenga miedo, diga la verdad. Lleve a la persona a entender que está perdido y condenado a una eternidad en el infierno. Porque es una realidad terrible. Y si Dios viene, cuando venga, que lo va a hacer, el hombre le va a tener que dar cuenta. Ahora puede hablarle esa verdad triste, pero puede darle esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? Jesucristo. Dios no quiere que el hombre perezca. Dios amó tanto al mundo que envió un Salvador. Dios se hizo carne, murió por ti, murió por mí. Ahora los falsos maestros vuelven con la pregunta, ¿dónde está? ¿Dónde está su venida? ¿Verdad? La promesa de su advenimiento, porque ellos sabían que esa promesa estaba en la palabra. Hay muchísimos pasajes, muchísimos. Usted puede buscar en una concordancia y va a encontrar una evidencia abrumadora donde el Señor prometió regresar. Sin embargo, ellos no lo creen. No lo creen. Y entonces siguen argumentando porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. Los padres, quizás aquí se trata de una referencia a los patriarcas del Antiguo Testamento. Durmieron es un eufemismo para referirse a la muerte. Cada vez que en la Biblia aparece dormir con relación a la muerte, se refiere al cuerpo, no al alma. El alma no duerme. Cuando usted muere, usted va directamente a la presencia de Dios o va al infierno. No hay tal cosa como un limbo, ni un purgatorio. Las almas no están durmiendo. Eso lo predican los falsos testigos de Jehová y otros grupos. La Biblia enseña claramente que cuando uno muere está consciente en la presencia de Dios. Pasas a la eternidad y ya no hay oportunidad. ¿Qué es lo que estaban diciendo esta gente? Todo está igual. ¿Cuánto tiempo hace que están diciendo que va a venir y no ha venido? Bueno, sí hay que ser honesto, que la Biblia enseña que no sabemos el día ni la hora. Y no se atreva a fijar fecha, porque entonces eres un falso maestro. Pero fíjense lo que ellos dicen en su burla. Parafraseando a Pedro, es algo como esto. ¿Cómo puedes creer esto? ¿Cómo puedes creer que Jesús va a volver? Él vivió, enseñó, murió, se acabó. Todo lo demás sigue lo mismo. La historia sigue su marcha, tal como lo ha hecho por miles de años. O sea, creen en un Jesús, pero no es el Jesús de la Biblia. Mire, usted no puede creer en el Jesús de la Biblia y negar la verdad de su regreso y la realidad del infierno. No lo puede negar, porque si lo niega y dice que Jesús no habló sobre esto, es que es imposible decir que no habló sobre esto, porque en la Biblia está. Si Jesús dijo esto y esto no es cierto, ya no queda ningún Jesús. ¿Qué es lo que queda? El mentiroso más grande que ha existido en la historia. O sea que la palabra no nos da
la opción de aceptar a un Jesús diferente al Salvador, a un modelo de ejemplo en conducta, a un líder espiritual, como alguna gente quiere. Y se han creado un Jesús parecido a ellos. No, Él fue claro. Él habló de que iba a regresar, mencionó el infierno más que nadie, y es más, llegó a decir, si ustedes, a menos que ustedes crean que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En otras palabras, a menos que ustedes crean que yo soy Dios, están perdidos. Es más, fue mucho más lejos. Él claramente dijo que era Dios. ¿Comprenden las implicaciones? No hay punto medio, no hay otras opciones aparte del Señor y el Salvador. Los burladores miraban los sucesos históricos y naturales del presente y entonces daban por sentado de que todo iba a seguir igual. Miren, creo que ahora tienen un gran problema estos burladores, sobre todo en estos tiempos que yo los llamo dolores de parto. En cualquier momento la criatura va a dar a luz, va a venir al mundo. La mujer encinta es una figura para la situación de la tierra hoy. Sí es cierto que el Señor ha demorado desde nuestra perspectiva, pero las cosas no están igual. No todo permanece idéntico a la creación. Esta enseñanza de los falsos maestros se llama uniformitarianismo. Es dar por sentado de que las cosas van a seguir de manera ininterrumpida como están, causa y efecto. En la historia, causa y efecto, causa y efecto. En el futuro seguirá todo igual, no va a cambiar. Bueno, un análisis desapasionado y neutral de la realidad nos está diciendo que esto no es así. Aun cuando uno no sea creyente, tiene que reconocer que ese uniformitarianismo hoy ya no es tan evidente. En segundo lugar, emplean el concepto del materialismo, o sea que el universo físico es todo lo que existe y existirá. Y además agregan el antisobrenaturalismo, que dice que no hay un ser sobrenatural, que jamás ha intervenido en la historia. No hay Dios, no hay nada, no hay infierno, no hay cielo. Y esto va en dirección hacia el ateísmo, que ni siquiera hay un Dios activo en la historia. Estos burladores ateos, materialistas, antisobrenaturalistas, uniformitarianistas, están hablando hoy mucho. Y tienen voces fuertes, potentes. Escriben libros muy populares. Algunos tienen títulos académicos. Viajan por todas partes dictando conferencias e influyendo en la mente de la gente. Los detalles pueden ser nuevos, pero la cobertura de los medios cada vez aumenta y aumenta más. En estos días estaba viendo la noticia de que todos los ateos se iban a reunir, no sé, para hacerle una señal grosera y vulgar a Dios. Hermanos, el ateísmo está extendiéndose como una plaga en el mundo entero. El ateísmo ha alcanzado las universidades y centros de estudios más importantes de los Estados Unidos. Y no ha sido una tarea de un día, es un proceso que lleva muchísimo tiempo, donde los enemigos de Dios y de este país han ido envenenando las mentes de muchos jóvenes en contra de Dios. Y todo lo que tenga el nombre de Dios, hay que atacarlo. Esta semana estaba mirando una noticia y me horrorizó. El pastor John MacArthur tiene un website en Facebook, en español y en inglés, titulado Sociedad Bíblica Teológica, creo que, o Sociedad Teológica Cristiana. Y se le ocurrieron, ellos se reúnen periódicamente a dar conferencias, todos los años. Ahora tienen preparada una para el 6 de septiembre, creo que es el 6 o el 16, titulada El rol de la mujer. Claro, él va a hablar de la enseñanza bíblica acerca de la mujer.
aunque ellos tienen una postura más fundamental en algunos aspectos, en realidad lo que ellos creen es lo que dice la Biblia y lo que yo creo, que en la mente y en el corazón de Dios el hombre y la mujer son iguales, espiritualmente iguales, pero Dios les entregó papeles diferentes. Y en el corazón de Dios siempre ha estado que el líder sea el hombre en la sociedad, en la familia y en el hogar. No quiere decir que la mujer no es importante, es sumamente importante. Pero el hombre es el líder. Hemos visto que hoy en las sociedades muchas mujeres llegan a posiciones de liderazgo, pero eso no es lo que Dios tenía en mente. Y en hogares, padres pasivos, blandengues, que no cumplen sus responsabilidades, entonces muchas mujeres han tenido que asumir el liderazgo. Hermanos, eso nunca va a salir bien. La mujer es esencial, pero el hombre también. Y perdonen que alguien discrepe en lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Usted observe a una persona homosexual e investigue su trasfondo. No estoy diciendo que el 100%, pero en un gran por ciento, muchos de ellos tuvieron hogares donde los padres eran pasivos y algunos ausentes de sus hogares. Entonces, la madre tuvo que asumir y se convirtió en madre y padre. Y esos muchachos comenzaron a identificarse más con la madre. Yo no estoy diciendo que uno nace homosexual, estoy diciendo que el ambiente incluye o influye en la conducta. La homosexualidad, como cualquier otro pecado, es una decisión. Pero a veces hay niños que usted los ve con ciertas características femeninas por el ambiente en que se han criado. Y llegan a identificarse más con la madre que con el padre. ¿Por qué? Porque eso no funciona. Ahora me fui del tema. No les voy a preguntar por qué llegué aquí, pero ya sé de qué estaba hablando. Las conferencias, entonces, ellos tienen preparadas ahí unas conferencias y parece que algunas feministas se enteraron y le cayeron como lobas encima del website. Yo estuve ayer leyendo algunos comentarios de todo tipo, ofensas tremendas. Bueno, de hecho los criticaban porque todos los que daban las conferencias eran hombres. Segundo, le llamaron los talibanes de América. Pero lo que más me horrorizó, porque ellos no creen en pastoras como nosotros tampoco lo creemos, que muchas feministas que escribieron allí eran evangélicas. El feminismo ha entrado en la iglesia. Yo sé que el machismo, la brutalidad de muchos hombres que más se parecen a animales que a hombres, llevó al otro extremo el feminismo. Pero hay que encontrar ese balance bíblico. Y cuando digo el feminismo dentro de la iglesia, es iglesias que tienen pastoras, profetas, apóstolas y todo lo que se les ocurra. Eso no es bíblico. Gústele o no, no lo apoya la Biblia. Eso no es un problema de machismo. Es una verdad de la Biblia. Y allí le digo, lo que le escribieron y lo que les están escribiendo en ese website son barbaridades. El diablo sabe cómo distorsionar la verdad y cómo atacarla. Los burladores existen hoy y se irán intensificando, hermanos. Por eso quiero terminar este mensaje dejándoles algunas verdades sobre el tema que hemos tocado y el regreso del Señor. Y lo voy a hacer mencionando algunas cosas. En primer lugar, una cosa o algunas cosas que no hacemos con relación a la segunda venida de Cristo. Miren, usted no se viste de ropa blanca. Las ropas blancas son para el cielo. Cuando el Señor nos dé vestiduras blancas, no nos ponemos aquí mantos como los que usamos para bautizar.
para reunirnos un grupo de fanáticos con otros, establecer una comuna y aislarnos del mundo, subirnos a los techos de las casas con letreros, Jesús viene, y con la mirada desorbitada. Uno no abandona el trabajo, ni se va a una montaña a esperar que el Señor regrese. Tampoco se mete en su casa y la prepara como una especie de búnker para aislarse del mundo y esperar el apocalipsis. Tampoco nos ponemos a fijar fechas del retorno basados en todo tipo de cálculos absurdos, inventados e interpretaciones peregrinas de las señales de los tiempos. Todos los que han hecho esto han quedado ante el mundo como falsos profetas. Uno de los últimos casos que escuché fue en Colombia. Un grupo de creyentes que se reunió en una casa y muchos de ellos vendieron sus propiedades. Esto no es primera vez que pasa. No nos unimos a los sortílegos no bíblicos que han relacionado con exageración y se han acarreado ridículo, un ridículo merecido por parte de los burladores que siempre están esperando para caer encima de la iglesia como manada. Esa gente que hace eso lo que hace es poner en ridículo el evangelio. Darle razón, echarle leña al fuego de las críticas y de las burlas de aquellos que no necesitan leña porque están ardiendo solo con el fuego del mismo infierno. Segundo, lo que uno sí hace es poner en orden sus acciones y mantenerlas así. Yo siempre he dicho que si algo debemos aprender es a vivir cada día como si fuera el último. Y no dé por sentado que va a tener la vida muchos años, porque aquí no solo mueren los ancianos, los enfermos, aquí mueren los jóvenes, mueren los niños. Y estamos viviendo en un mundo sumamente peligroso, que cada vez se vuelve más peligroso. Que como alguien dijera, el apocalipsis está en el aire. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy estamos siendo testigos de epidemias, pandemias, y seguiremos viendo virus, bacterias cada vez más peligrosas. Y el hombre será cada vez más incapaz de poder tratar con ello. Yo lo he dicho otras veces. ¿Por qué? Porque el mismo adelanto y el desarrollo que hoy tenemos facilita mucho la propagación rápida y letal de muchos de estos virus. Hay evidencia sobrada de que muchas bacterias se vuelven cada vez más resistentes a los antibióticos. La gente se mueve de un lugar a otro a una velocidad increíble y con tremenda rapidez. Y eso hace que la propagación de virus y contagios sea cada vez mayor. Y que por mucho que quieran los científicos y los médicos, no pueden sacar con el tiempo y la rapidez necesaria medicamentos que combatan esas bacterias. Sé que no les gusta escuchar esto, pero es que yo no estoy diciendo nada que he inventado. La Biblia dice que vendrán pestes. Están. Ahora eso no nos hace, hermanos, aislarnos. Es simplemente vivir cada día como si fuera el último. Y decir, Señor, yo sé que yo estoy vivo por tu gracia. Y cuando tú me decidas llevar, me vas a llevar. Yo en eso creo, en la total soberanía de Dios. Una vez yo iba caminando, el año pasado creo que fue, por la ruta donde yo siempre camino, y que no me vengan a decir que iba leyendo. Yo leo, pero en ese momento no iba leyendo. Toqué la de eso para cruzar, que me saliera el hombrecito. Me salió el hombrecito, fui a cruzar y un carro venía. Me tuve que tirar para atrás. Después llegó el señor, en inglés me decía, I'm sorry, I'm sorry. Yo le decía en español, sorry no. Por poco me matas. El Señor me guardó. La semana pasada, cuando estuve en la playa con la familia, estaba el mar revuelto. Y allí me decía Débora y Josué, Marco Josué, venga para aquí, papá ven. Y yo seguía metiéndome. Ven para acá. Y ahí yo siempre me aseguro de que el lugar donde estoy pueda sentir la arena. Pero es que ese mar estaba tan intranquilo que
Entonces yo me tiraba a hacerme el que nadaba ahí. Cuando me siento cansado, busco el fondo. Y lo que me pasó fue que cuando me sentí cansado, que fui a buscar el fondo, no lo encontré. Y ahí empecé como a tragar agua, y por allá estaba Débora y Marco Josué con las olas, y un grupo de muchachos. Había uno que me miraba, como diciendo, ¿y este qué le pasa? Y yo en ese momento me sentí, y entonces Marcos y Stephanie por allá por la orilla, debajo de una tiendecita. Y yo decía, bueno, si me tengo que morir ahogado, me muero pero con dignidad. No me voy a poner a gritar aquí. Ahí, y empecé a tratar de salir para la orilla, hasta que por la misericordia de Dios pude tocar el fondo. Pero mire, hermano, una bobería, pero así en una bobería se muere uno. O sea, ¿cuál es el punto? Hay que estar preparados. No tenemos la vida comprada, no la tenemos. Cuando yo me paro ahí en la puerta, no puedo evitar acordarme de Pastora. Es como si la viera allí repartiendo tratados y preguntándome, ¿ya le tomaron la información? Unos domingos atrás ella estaba aquí. Ahora está con el Señor. El punto es este, hermano. Hay que estar preparado. Ya sea que nos llegue la hora de morir o que el Señor venga por la iglesia. Y una cosa más, y con esto termino. Si usted no está listo para irse cuando Cristo venga a arrebatar a los suyos en el aire, es mejor que consiga el boleto ahora. Y le voy a decir más, hágalo rápido. Mientras estén disponibles, son gratis. Pero no espere, porque si espera demasiado, en el momento que menos lo imagines, todo puede ocurrir. Y te vas a quedar mirando hacia arriba en vez de mirar hacia atrás. Y vas a estar diciendo, me quedé. Y de pronto te vas a encontrar rodeado de una marejada de gente escéptica que se cree sabio y que todavía se seguirán burlando de Jesucristo. Ahora es el momento para que le pidas perdón a Dios y que recibas a Cristo como tu Salvador, ya sea que Él venga por su iglesia o te llegue la hora de morir. Piénsalo, ¿cuánta gente ha pasado a la eternidad en los últimos años? Muchos se han ido con Cristo y otros sin Él. Muchos ya han comprobado las maravillas del cielo y otros estarán sufriendo la eternidad en el infierno. Habla con Dios ahora. Pídele que perdone tus pecados y recibe a Cristo como tu Salvador. Escúchame otra vez. Él es la única esperanza. Yo no quiero parecerte un profeta del desastre, pero te diré nuevamente esto: las cosas no están bien. Y no van a estar bien. Mi objetivo no es infundirte miedo, ni que caigas víctima del pánico, sino que tomes con seriedad lo frágil de la vida y busques a Dios con todo tu corazón. Porque Él y solo Él es el refugio seguro. Él dijo, aunque la tierra sea removida, no temeré. ¿Por qué? El Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced. Fuera de Dios no hay esperanza. Por favor, presta atención a esto y tómalo muy en serio. Que el Señor te bendiga.